El Evangelio en 3 minutos, presenta, la edición especial del Evangelio de Juan capítulo 9. Al final de una noticia en internet sobre el terremoto de Haití, un lector dejó su comentario. Si Dios existe, entonces es un incompetente. ¿Has notado que siempre que algo sale mal, hay personas que señalan a Dios con el dedo? Los ateos son los que más les gusta culpar a Dios, que afirman que no existe. Esta práctica no es en absoluto original. Adán fue el primero en culpar a Dios por darle a la mujer que lo llevaría al pecado. Fue la mujer que me diste como compañera quien me dio el fruto del árbol y yo lo comí. Génesis 3:12. Adán implica que nada de esto habría sucedido si Dios no hubiera creado a su esposa. ¿Alguna vez has culpado a alguien por tus propios errores? Demuestra que eres tan pecador como Adán. ¿O nunca cometes un error? Bueno, entonces tu caso es más serio. Todo profesional de la salud conoce las 5 etapas por las que atraviesa un paciente cuando recibe la noticia de que tiene cáncer. Primero viene la negación. Esto no me está pasando. Luego la ira. ¿Por qué yo? El siguiente paso es negociar y tratar de resolver el problema uno mismo. Si cambio mi vida, el problema desaparecerá. Luego la depresión. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Finalmente llega la aceptación y la voluntad de recibir ayuda externa. El pecado, primero de los ángeles y luego del hombre, es un cáncer que ha arruinado no solo a la especie humana, sino a toda la creación. El apóstol Pablo explica en Romanos 8 que la creación fue sujetada a la vanidad y vive en la expectativa de ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, y toda la creación a una gime y sufre hasta ahora. Romanos 8 del 20 al 22. Todo, absolutamente todo, quedó arruinado. Las criaturas, la tierra, el universo, el tiempo y el espacio. Y cuando la Biblia dice que toda la creación sufre dolores de parto, comprende que la metáfora es bastante precisa. Los dolores de parto tienden a aumentar y ocurren en intervalos cada vez más pequeños hasta la hora final. El sufrimiento creciente y más frecuente debe ocupar los titulares hasta que Cristo regrese. En este capítulo 9 del Evangelio de Juan, Jesús ve a un hombre que nació ciego y sus discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta la verás en los próximos 3 minutos. Mientras tanto, ¿qué tal analizar en qué etapa te encuentras? ¿Niegas que eres un pecador? ¿Sientes enojo y culpas a otros por tu pecado? ¿Decidiste cambiar de vida para solucionar el problema? ¿Caíste en depresión porque no pudiste? Bueno, ¿quieres un consejo? Ve a la última etapa de inmediato y pide ayuda externa. Acude a Jesús en busca de perdón y salvación. Al encontrar al hombre que nació ciego, los discípulos de Jesús intentan descubrir la causa del problema y se equivocan al plantear solo 2 posibilidades. Preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. El origen de un río es su nacimiento, pero la razón por la que fluye en este y no en otro lugar depende de varios factores. Es sencillo entender que la fuente de todo sufrimiento es el pecado que arruinó la creación, pero no es tan sencillo descubrir por qué uno sufre y el otro no. Aunque hay problemas que son resultado directo de nuestros errores, como golpear el poste por conducir ebrio,
Se necesita tener cautela antes de culpar a alguien por cualquier defecto, desgracia o enfermedad. Cuando conocemos a una persona que sufre, tendemos a actuar como los 3 amigos que visitaron a Job en su tribulación. Lo estaban haciendo muy bien hasta que decidieron abrir la boca. La interpretación que los 3 amigos dan a la desgracia de Job en el libro del mismo nombre no representa la sabiduría de Dios, sino la sabiduría humana. En 1 Corintios dice que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría humana. Por lo tanto, el método usado por Elifaz, Bildad y Zofar no sirve para discernir la razón del sufrimiento de alguien. Elifaz habla de su propia e individual experiencia. Dice en el capítulo 4 del libro de Job, como yo he visto. Job 4:8. Bildad, el otro amigo, apela a la tradición. En el capítulo 8 dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Job 8:8. En el capítulo 11 le toca a Zofar presentar su argumento religioso y legalista. Según él, si Job consagra su corazón y aparta de sus manos el pecado, y no permite que la maldad habite en su tienda, Job 11:13 al 14, todo irá bien. Somos así. Juzgamos a las personas por nuestra experiencia, por nuestras tradiciones y por nuestra religión. Y deducimos que si alguien sufre es por haber fallado en alguno de estos puntos. Por supuesto, este tipo de juicio también nos hace sentir superiores a la persona que sufre. Y mi mensaje acabará siendo, sé como yo, haz como yo hago, vive como yo vivo y no sufrirás. Pero parafraseando a José en el libro de Génesis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Génesis 50:19. Pablo en la carta a los Romanos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Romanos 11:33. Bueno, ni tú ni yo podemos entender los motivos y razones de Dios. Lo mejor es no andar dando nuestro veredicto para la razón del sufrimiento de cada uno. Cuando los discípulos preguntan si el ciego nació así por culpa de algún pecado de sus padres o de él, Jesús responde, ni él pecó, ni sus padres. Juan 9:3. Entonces, ¿por qué nació ciego? La respuesta está en los próximos 3 minutos. Debido a que pertenecía a la especie humana, el ciego del capítulo 9 del Evangelio de Juan era un pecador, por lo tanto sujeto a imperfecciones causadas por el pecado. Pero, ¿por qué uno nace ciego y otro no? Pensando que su discapacidad era el resultado directo de algún pecado de sus padres, la pregunta de los discípulos sugiere 2 posibilidades. La primera es que había pecado antes de nacer, pero la idea de que alguien viva, muera y reencarne para deshacerse de los pecados está claramente descartada en la Biblia. En la carta a los Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La otra posibilidad es que su discapacidad fuera un castigo por algún pecado cometido por sus padres. En ambos casos, o bien el hombre es visto como responsable de un defecto que no podría haberse causado a sí mismo, o estaría sufriendo del pecado cometido por otros. Jesús resuelve el enigma afirmando que no es que pecó éste, ni sus padres,
sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Juan 9:3. ¿El ciego tenía pecados? Sí. Sus padres también, como cualquier ser humano. Pero en este caso, su discapacidad no fue el resultado de ningún pecado en particular, ni de él, ni de sus padres. Al permitir que el hombre naciera de esa manera, Dios tenía en mente algo más grande: manifestar en él la obra y el poder de Dios. Todos somos ciegos cuando se trata de ver las razones de Dios. Por eso nos indignamos cada vez que nos pasa algo malo. En 1 Corintios dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13, del 11 al 12. Cuando era pequeño no entendía cómo mis padres podían amarme cuando me regañaban o me azotaban. ¿Qué amor de madre fue el que me hizo tragar una cucharada diaria de aceite de hígado de bacalao? ¿Y por qué mi padre me abrazó y no me ayudó cuando el farmacéutico me atacó con una jeringa? Por mucho que me explicaran las razones, a esa edad no lo entenderían. Solo hoy lo entiendo. Nuestra dificultad no es que no haya razón para sufrir. El problema es que no entendemos o simplemente no queremos aceptar las razones de Dios. En la carta a los Filipenses, después de decir que aprendió a vivir con satisfacción en cualquier circunstancia, el apóstol Pablo concluye: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En Cristo, tú y yo también podemos hacer todas las cosas. Incluso aceptar que Dios tiene razón. En los próximos 3 minutos, los ojos del ciego se llenan de lodo. El capítulo 9 de Juan comienza con un detalle importante. Es Jesús y no sus discípulos a quien primero ve el ciego. En el caso del paralítico del capítulo 5, Jesús sabía que el hombre era enfermo durante mucho tiempo. Por ver y conocer todas las cosas, Jesús da un trato personalizado a las necesidades de cada uno. En el caso del ciego, escupe en el piso, hace un poco de lodo y pasa en sus ojos. Después le ordena que se lave en el estanque de Siloé. ¿Por qué lodo? No sé. Pero si lo hizo es porque era necesario para esa persona en ese momento. Jesús trabaja de diferentes maneras con diferentes personas. No entendemos, pero nosotros creemos que lo que Él hace está bien hecho, o incluso lo que no hace. El apóstol Pablo tenía un problema llamado el aguijón en la carne, y no fue por falta de pedir que el Señor no lo libró del problema. ¿Sabes cuál fue la respuesta a sus oraciones? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda a los Corintios 12, del 7 al 9. ¿Crees que Pablo estaba enojado por eso? ¿Entró en depresión y ni siquiera quería saber más de servir a Cristo? Al contrario, vea lo que dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios 12, 9 al 10. Hoy en día en cada canal de televisión hay un predicador prometiendo el fin de todos sus problemas si creyeres en Jesús. Es una mentira.
Lo que Dios ofrece es perdón de pecados y la vida eterna. Después de convertirte a Cristo, te encuentras en un mundo arruinado por el pecado y en el mismo cuerpo propenso a la enfermedad y la muerte. Incluso si vives 120 años, tu muerte será causada por alguna enfermedad o falla de los órganos. Por eso cualquier sanidad realizada por Jesús o sus discípulos tenía un objetivo bien particular. Una vez cumplido ese objetivo, todos aquellos que fueron sanados o resucitados terminaban enfermando y muriendo. ¿O crees que Lázaro está todavía por ahí? El pagano piensa que los dioses solo son apropiados cuando todo va bien. El verdadero creyente tiene certeza que el Señor siempre está a su lado, en la alegría y en la tristeza. Por eso el profeta Habacuc da un hermoso testimonio de fe y confianza en Dios cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. ¿Y tú? ¿Te regocijas en Dios cuando todo va mal? En los próximos 3 minutos, los vecinos no reconocen al ciego después de ser sanado. Ahora los amigos y vecinos del ciego que fue sanado no lo reconocen. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Juan 9, verso 8 y 9. Usted siempre sale diferente de un encuentro personal con Jesús. No es que necesite experimentar algo tan radical como una cura física, como la de este ciego, o algún tipo de experiencia mística que haga perder el control de uno mismo. Ser tocado por Jesús es tener los ojos abiertos a las realidades espirituales. Aquí pasan 3 cosas. La primera es la transformación de un estado para otro. El ciego es literalmente curado y pasa a ver. Cuando te reconoces espiritualmente ciego y crees en el Salvador, eres sanado de tus pecados. El bloqueo que te impedía ver las verdades espirituales es removido. Tu perspectiva de la vida pasa a incluir la eternidad. Segundo, ahora el ciego también sabe para dónde va. Antes podía saber que estaba en un camino, pero no podía ver su destino. Si caminas en el camino de la vida sin saber a dónde vas, todavía estás ciego. Y la tercera consecuencia del encuentro con Jesús es que familiares y amigos perciben el cambio, incluso sin saber qué fue que cambió. Después de ser salvado por Jesús, comienzas a testificar, como lo hace el ciego aquí. Incluso a llevar a otros a Jesús, porque algunos quieren saber dónde está Jesús. También quieren reunirse con Él, ya sea por mera curiosidad o porque realmente quieren que sus vidas sean transformadas. Pero no esperes que, al ser tocado por Jesús, obtendrás un conocimiento instantáneo de las cosas de Dios. Tu salvación sí es instantánea. Al creer en el Salvador, eres inmediatamente perdonado de todos tus pecados. Pero el conocimiento de quién te salvó vendrá gradualmente, como ocurre aquí con el hombre que era ciego. Tu salvación no depende de cuánto sepas, sino solo de tu fe en el Salvador y de lo que Él ha hecho por ti. Alguien que se convirtió hace 30 segundos es tan salvo como alguien que se convirtió hace 30 años.
Todo lo que necesitas saber es que Jesús murió para llevar tus pecados y resucitó al tercer día para tu justificación. Las religiones humanas son las que condicionan la vida eterna al estudio del perfeccionamiento. Hacen del cielo un lugar lejano e inaccesible. Pero el ladrón convertido junto a Jesús en la cruz simplemente clamó por la salvación y fue escuchado. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este es el Dios de la Biblia, accesible y listo para salvar. Él dijo: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Según los Corintios 6:2. En los siguientes 3 minutos, el ciego sanado enfrenta la oposición de la religión y su familia se avergüenza de lo que le sucedió. Quien se convierte a Jesús encuentra oposición, ya sea cultural, religiosa o familiar. En algunos países puedes perder tu trabajo, bienes y propiedades debido a tu fe en Jesús. Afortunadamente, la tradición, la familia y las propiedades son cosas de esta vida y no tienen nada que ver con el cielo. Con solo descubrir que la verdad es Jesús, todo lo demás se convierte en mentira. Si es Jesús quien salva, entonces mi religión no puede salvar. Si es a través de Jesús que mis pecados son perdonados, entonces ningún sacerdote humano puede garantizar el perdón. Si es Jesús el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿dónde se considera a los santos mediadores de los pecadores? Sobre esto el apóstol Pablo escribió: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y mira lo que el apóstol Pedro dice de Jesús en el libro de los Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:11 y 12. El ciego que fue sanado ahora es llevado ante los líderes religiosos y estos comienzan a impugnar su curación porque se realizó en sábado, que era el día de descanso obligatorio para la religión judía. Cuando se refieren a Jesús, quien fue el creador y señor del sábado, ellos mismos dicen: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Juan 9:16. Cuando te conviertes a Jesús, la oposición religiosa te dirá que no sucedió, ya que no se ajusta a las normas que los hombres han establecido. O la gente tratará de minimizar eso, diciendo que tú no eras tan malo, como lo hacen los fariseos aquí, que dudan ahora que el hombre estaba realmente ciego. Ellos cuestionan a sus padres, pero estos no quieren involucrarse. Tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga si reconocen que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Si estás preso a tu tradición religiosa o a tu estatus en la sociedad, lo que te garantiza riquezas y oportunidades, no querrás comprometerte a causa de Jesús. Tu preocupación será: ¿qué pensarán mis amigos de mí si me convierto en un creyente de Jesús? ¿Alguna vez has pensado así? El apóstol Pedro escribió a los creyentes en Jesús: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1 del 18 al 23. ¿Prefieres aferrarte a las cosas terrenales y fugaces o a las celestiales y eternas? En los próximos 3 minutos, el ex ciego es expulsado de la sociedad. Los fariseos religiosos no desisten. Ellos vuelven al hombre que ha sido sanado y le exigen que hable mal de Jesús. Quieren que diga que Jesús es un pecador. El ex ciego es lo suficientemente sincero como para admitir: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. En el diálogo que sigue, la audacia del hombre sanado por Jesús es notoria. El que nació ciego y nunca ha leído un libro puede incluso dejar a los fariseos en una situación difícil. Del verso 27 al 33, él responde a la insistencia de los fariseos más o menos así: ¿me preguntáis cómo Jesús me abrió los ojos? Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Tan sabios sois y sin embargo no saben de dónde este Jesús abrió mis ojos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En el capítulo 4 de Hechos, los líderes religiosos también se sorprenden con el desenvolvimiento de Pedro y Juan, aquellos simples pescadores. Allí dice: sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Usted puede tomar todos los cursos de teología del mundo y permanecer ignorante acerca de Jesús. Solo en su presencia y en comunión con Él sabrás quién es realmente. Como María, hermana de Lázaro y Marta, solo a los pies de Jesús se descubre lo magnífico que es Él, Jesús, que es Dios y hombre. Los fariseos terminan la conversación de la misma manera en que los líderes religiosos, que se consideran superiores a los laicos: ¿naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Juan 9:34. Luego expulsan al ex ciego. Mejor así. ¿Por qué? Ahora, libre de la influencia de la religión y sus líderes, este hombre ahora está listo para saber más acerca de Jesús. Jesús se revela a él como el Hijo del Hombre, expresión que el profeta Daniel usa para el Mesías. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14. Ahora aquel hombre no solo cree, sino que también adora a Jesús. No olvides esto: no tendrás una visión clara y cristalina de quién es Jesús mientras estés bajo la influencia de las religiones y sus líderes. Si este es tu caso, espero sinceramente que tú también seas expulsado de todo esto para encontrarte con Jesús y adorarlo allí. En los próximos 3 minutos, Jesús alerta a los ladrones y lobos que solo quieren robar, matar y destruir las ovejas. Visite en 3minutos.net. ¿Tiene preguntas? Visite respondiendo.net.